Padre nuestro que estás en los cielos, en este día nos reunimos para glorificarte, alabarte, para estudiar tu palabra y para seguir creciendo en gracia y conocimiento ante Dios y los hombres. Para que eso sea una realidad en nuestra vida, necesitamos que tu presencia permanezca en este lugar. Que tu Espíritu Santo sea el invitado de honor en esta noche y que Él pueda obrar en nuestros corazones y nuestras mentes para nuestra salvación, por lo cual pedimos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, apreciados hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Nos alegra mucho verle en esta tarde, en esta noche. Y queremos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para estudiar juntos su palabra. No sin antes preguntar si hay alguna persona que nos acompaña que no tiene una Biblia en su mano y le gustaría que le podamos prestar una Biblia. Puede levantar su mano. Por allá vemos una mano. ¿Hay alguna otra persona que nos acompaña que le gustaría que le podamos prestar una Biblia? Por allá hay otra mano. Una de las razones por las cuales nos gusta preguntar si hace falta Biblias es porque es muy bueno que los que están escuchando tengan la oportunidad de leer y ver por sí mismos lo que estamos presentando, que es palabra de Dios y que es un fundamento seguro. Por eso vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar el tema que nos corresponde, que es a buen entendedor, pocas palabras. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10. A buen entendedor, pocas palabras. Iniciaremos leyendo desde el versículo 1. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 1 en adelante, dice así: En aquel tiempo Jehová me dijo: Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Hay varias cosas que quiero rescatar de esta primera lectura. En primer lugar, debo decir que los 10 mandamientos fueron escritos por Jehová. El versículo 1 y 2, Jehová está hablando con Moisés y Jehová le dice a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube al monte, hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras. El que escribe los 10 mandamientos es Jehová nuestro Dios. Otro punto importante es que la Biblia dice que las escribió en tablas de piedra. Muy importante ese detalle. Las escribió en 2 tablas de piedra, escritas por Jehová en tablas de piedra.
Además de eso, el versículo dice que estos mandamientos que fueron escritos por Jehová en tablas de piedra debían de ser guardados en un lugar muy especial. Si ustedes leen con cuidado, el versículo dice que debían poner los 10 mandamientos dentro del arca. Note lo que dice el versículo 5 otra vez. Y volví y descendí y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Dónde colocaron los 10 mandamientos? Dentro del arca. Fue escrito por Jehová en tablas de piedra y fueron guardadas dentro del arca. Esta es la ley de Dios, que es eterna como su autor es eterno. Es perfecta como su autor es perfecto. Es justa como su autor es justo. Es buena como su autor es bueno. La ley de los 10 mandamientos es una bendición. Pero quiero que pongan un dedito allí, me acompañen ahora al capítulo 31 de Deuteronomio. No pierda el capítulo 10, pero vamos a leer ahora el capítulo 31, porque la Biblia habla de otra ley que también es de Jehová, que también es importante, pero no es la misma ley de los 10 mandamientos. Y si no leemos con cuidado, es posible que nos confundamos, porque aunque pareciera ser lo mismo, no es lo mismo. Note lo que dice el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 9. Deuteronomio 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley. ¿Quién escribió esta ley? Noten que el versículo dice que Moisés escribió esta ley. Sencillamente porque esta ley es diferente a la otra ley. La otra ley, ¿quién la escribió? Jehová, Dios la escribió. Pero esta ley la escribió Moisés. Ahora seguimos leyendo, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, otro detalle aquí importante, Moisés escribe esta ley y la escribe en un libro. Jehová escribió la otra ley y la escribió en tablas de piedra. Esta ley que escribe Moisés en un libro, dice el versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿A dónde debían colocar esta ley? ¿Dentro del arca o al lado del arca? No es lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 10. Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Tenemos que leer con cuidado, porque confundir estas dos leyes puede ser para perdición. Dice el versículo 26 que Moisés debía tomar esta ley que escribió él mismo con su dedo, que con su mano la escribe en un libro y la debe poner al lado del arca del pacto. La otra ley que escribe Jehová con su dedo en tablas de piedra la colocó adentro del arca. Son dos leyes diferentes. Las dos son importantes. Y de paso quiero que lean conmigo de qué se trata esta ley que escribió Moisés. Capítulo 7 del libro de Levítico. ¿De qué se trata esta ley que escribió Moisés? ¿Cuál era el tema central de esta ley que escribió Moisés? Porque ya sabemos que la otra ley que escribió Jehová tiene que ser los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. Son los mandamientos que nos ayudan a demostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Pero esta ley que escribió Moisés, ¿de qué se trata? Levítico 7, versículos 37 y 38. La Biblia dice así: esta es la ley del holocausto,
de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí. ¿Quién le dio esta ley a Moisés? ¿Qué dice el versículo 38? ¿Quién le dio esta ley a Moisés? Jehová. Y si Jehová se la dio, ¿por qué Jehová no la escribió? ¿Por qué dice la Biblia en el versículo 38 que Jehová le da a Moisés esta ley en el monte Sinaí, en el mismo monte donde le dio la otra ley? Jehová es el dueño y señor de las dos leyes, pero la diferencia es que Jehová escribe una y la otra la escribe Moisés. Jehová escribe una en tablas de piedra y la otra la escribe Moisés en un libro. Jehová ordena que guarden la ley que él escribió dentro del arca y la otra que escribió Moisés debía guardarse al lado del arca. Y termino leyendo el versículo 38, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¿De qué trata esta ley que escribió Moisés? Sencillamente es la ley que tiene que ver con las ceremonias, los sacrificios, los rituales. Es una ley que tiene que ver con derramamiento de sangre. Todo lo que tiene que ver con derramar sangre es la ley que escribió Moisés. La otra ley que tiene que ver con el carácter del ser humano la escribió Jehová. Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter. Por eso los 10 mandamientos nos enseñan cómo es que podemos reflejar el carácter de Dios. Sin embargo, como todos los seres humanos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, Dios dejó otra ley para que antes de la venida de Cristo a morir en la cruz, los seres humanos demostraran su fe en Cristo a través de sacrificios de corderos, sacrificios de palomitas, sacrificios de ovejas. Todos los derramamientos de sangre que se hacían en el pasado apuntaban a Cristo, porque Cristo es el verdadero sacrificio por nuestros pecados. ¿De cuántas leyes estamos hablando? ¿Son la misma ley o son diferentes? ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? ¿Quién escribió la ley de los 10 mandamientos? Dios, Jehová. ¿Quién escribió la ley de los sacrificios y ceremonias? Moisés. ¿En qué material fue escrito los 10 mandamientos? En tablas de piedra. ¿En qué material fueron escritos las leyes ceremoniales? En un libro. ¿Dónde guardó Dios la ley de los 10 mandamientos? ¿Dónde la debe guardar Moisés? Dentro del arca. ¿Y dónde debía guardar la ley de sacrificios y ceremonias? Al lado del arca. Ahora yo pregunto, si usted tiene un estacionamiento para un solo vehículo y tiene 2 vehículos, un vehículo le costó $300,000 y el otro le costó $1,000. ¿Cuál vehículo usted va a guardar dentro del estacionamiento? Ay, hermano, ¿cómo va a ser? ¿No son los 2 vehículos? ¿Por qué va a guardar el más caro dentro del estacionamiento? ¿Usted tiene preferencias? ¿Los 2 no lo llevan igual? ¿Con los 2 no llega la marqueta? ¿Por qué usted escoge guardar el de 300,000 adentro del arca y el otro afuera? Adentro del estacionamiento, el otro afuera. Sencillamente porque es más valioso para usted. Quiero decirle que los dos grupos de leyes, las 2 leyes para Dios son importantes. Pero hay una que tiene más valor para Dios. Hay una que es eterna. Hay una que es perfecta. Hay una que es santa, justa y buena.
Y esa Dios la guardó adentro del arca, mientras que la otra la guardó al lado del arca. Y hoy vamos a leer en la Biblia cómo a veces uno confunde estas dos leyes y se mete en problemas. Porque sin duda alguna no podemos leer en la Biblia y creer que donde quiera que se habla de ley está hablando de los 10 mandamientos. Cuando vemos la palabra ley tenemos que leer con cuidado para saber de cuál ley se está hablando. ¿Se está hablando de los 10 mandamientos o se está hablando de la ley de los sacrificios y ceremonias? Acompáñame, por ejemplo, al libro de Hebreos, el capítulo 9. Yo quiero que ustedes me digan de qué ley se está hablando aquí. Hebreos, el capítulo 9, versículo 22. Hagamos un ejercicio. Hebreos, el capítulo 9, versículo 22. ¿De qué ley se está hablando aquí? Porque de hoy en adelante es necesario que cada vez que estudiemos la Biblia y vemos la palabra ley, tenemos que preguntarnos, ¿pero de cuál ley? Porque hay una ley que escribió Jehová, que son los 10 mandamientos, y hay otra ley que escribió Moisés, que es de sacrificios y ofrendas. No podemos confundirlas, son muy diferentes. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio rápidamente, Hebreos 9:22. Y quiero que ustedes me digan de cuál ley se está hablando aquí. Dice la Biblia así. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Según la qué? ¿Cuál ley? Según la ley. ¿Cuál ley? Dice el versículo que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De cuál ley está hablando el apóstol aquí? ¿La ley qué? Ceremonial. ¿Por qué? Porque está hablando de derramamiento de sangre. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con derramar sangre. Más bien, dentro de los 10 mandamientos, Dios dice que no debemos derramar sangre, porque hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Cada vez que estudiamos la Biblia y vemos la palabra ley, tenemos que preguntarnos de cuál ley está hablando el apóstol, de cuál ley está hablando el profeta, porque si confundimos una con la otra, nos metemos en tremendos problemas. ¿Sabían ustedes que no es lo mismo la ley de migración que la ley de tránsito? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Dentro de la ley de migración hay un requisito para uno viajar a un país extranjero. Por ejemplo, si usted va a viajar al exterior, usted necesita un pasaporte según la ley de migración. Es una ley. Y si usted no tiene un pasaporte, no cumple con los requisitos para viajar al extranjero. Imagínese que usted confunda esa ley con la ley de tránsito que dice que para manejar un vehículo usted necesita una licencia. Esa es la ley de tránsito. ¿Es la misma ley o son leyes diferentes? Y usted confunde las dos leyes. Si usted llega al aeropuerto con su licencia, va para China, y cuando usted se presenta para abordar el avión y le preguntan por su pasaporte, usted entrega la licencia. Yo pregunto, ¿podrá viajar? ¿Cuál fue el problema allí? Confundió la ley de tránsito con la ley de migración. Y cuando está manejando por Los Ángeles en su automóvil y lo para el oficial, y usted dice, qué bueno que ando el pasaporte, ¿verdad? Y el oficial dice, los documentos, señor Watson. Y usted saca el pasaporte y le dice, documentos. Ahí está el pasaporte, es mi foto. Pregunto, ¿estoy en problemas? ¿Cuál fue mi error allí? Confundí la ley de tránsito con la ley de migración. Y quiero decirle que el mundo religioso de hoy está confundiendo la ley ceremonial con la ley de los 10 mandamientos. Y eso es peligroso. Porque una ley dice una cosa y la otra dice otra. Y las dos son importantes, pero hay una que sigue vigente hasta el día de hoy porque es eterna como Dios es eterno. Permítame leer lo que dice la Biblia. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 13. Cuando Adán y Eva, más bien antes de ir a Apocalipsis 13, leamos Gálatas capítulo 3, porque no quiero brincarme este versículo. Gálatas capítulo 3.
Aquí hay otro versículo que habla de la ley y quiero ver si ustedes están conectados hoy. Si estamos conectados, esto será de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Leeremos el versículo y ustedes tendrán que decirme de cuál ley está hablando aquí el apóstol. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está, clarito. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál debe ser la pregunta que hagamos ahora? ¿Cuál ley? ¿Verdad? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Pero cuál ley? Sigamos leyendo. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De cuál ley está hablando el apóstol aquí? La ley de las ceremonias y sacrificios. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue escrita ¿dónde? En un libro. Fue escrita en el libro, y la ley que fue escrita en el libro fue la ley de los sacrificios y ofrendas. ¿Quién lo escribió? Moisés. Y el apóstol San Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley escritas en el libro de la ley están bajo maldición. Es decir, si alguien sigue creyendo que tiene que sacrificar corderitos, palomas, ovejas, cabritos, sacrificar, derramar sangre, después de que Cristo murió en la cruz y resucitó, está despreciando el sacrificio de Cristo. Y nadie puede estar bendecido si desprecia el sacrificio de Cristo. Por eso, el que sigue obedeciendo la ley de sacrificios, rechazando al Cordero de Dios, está bajo maldición, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Se acuerdan cómo Juan el Bautista presentó a Cristo cuando entró en el escenario humano? San Juan 1:29, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todo el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban corderitos, estaban diciendo: yo creo en Cristo. Abraham levantaba altares y sacrificaba corderitos diciendo: yo creo en Cristo. Él es el Mesías. Él es el que va a salvarme de mis pecados. Isaac también lo hizo. Jacob también lo hizo. Y todos los que lo hicieron con fe estaban diciendo: yo creo que Cristo viene muy pronto a derramar su sangre por mí. Y una vez que Él lo haga, yo tengo la seguridad por su sacrificio que la salvación es por gracia. Por su sacrificio. Pero Cristo vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y muchas personas seguían practicando lo que dice el libro de la ley, rechazando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol dice: si siguen así, quiero decirles que están bajo maldición, porque Cristo ya murió por nosotros. Y lean conmigo lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál ley? ¿Para qué sirve la ley que fue escrita en el libro? La ley de los sacrificios y ceremonias. ¿Para qué sirve esa ley? Y ahora noten el versículo 19 lo que dice: fue añadida a causa de las transgresiones. Paremos ahí, hermanos. Dice el apóstol que la ley que fue escrita en un libro, la ley de ceremonias y sacrificios, fue añadida a causa de las transgresiones. Yo pregunto en esta hora: ¿quiénes son los primeros transgresores de la ley de los 10 mandamientos, la ley moral? En la Biblia, ¿quiénes son los primeros transgresores que aparecen en la Biblia? Adán y Eva. Los primeros transgresores en la Biblia son Adán y Eva. Entonces la Biblia dice en Gálatas 3:19 que la ley ceremonial fue añadida a causa de las transgresiones. Y ahí podemos entender que está hablando de las transgresiones de Adán y Eva. Yo quiero que me acompañen ahora al Antiguo Testamento,
Porque vamos a ver que Adán y Eva, inmediatamente después de su transgresión, practicaron la ley ceremonial. Cuando Adán y Eva transgreden la ley de los 10 mandamientos, pecan contra Dios, inmediatamente después ellos participan de la ley de sacrificios. Hubo sacrificios en el principio del mundo. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 3. No pierda Gálatas, pero vamos a leer Génesis 3. Porque los primeros transgresores se arrepintieron de su pecado y aceptaron la promesa de Dios. Creyeron en el Mesías, creyeron en el Salvador del mundo y lo demostraron participando de un sacrificio. Lean lo que dice Génesis 3, versículo 14 y 15. Aquí está hablando Dios con la serpiente. Y Dios le dice a la serpiente así: Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Dios aquí? ¿Con Adán y Eva o con la serpiente? Ahora, ¿están Adán y Eva ahí? ¿Están ahí o no están ahí? Claro que están ahí, porque poquito antes de que Dios habla con la serpiente, había hablado con la mujer. Y la mujer le dijo: Señor, la serpiente me engañó. Y poquito antes de hablar con la mujer, Dios había hablado con Adán. Y Adán dijo: la mujer que me diste, ¿me están siguiendo o no me están siguiendo? Es decir, que Dios habla primero con Adán, después habla con la mujer y finalmente habla con la serpiente. Y escuchen bien, cuando Dios le dice a la serpiente: mira, lo que has hecho está mal. Ahora yo tengo 2 transgresores que se están escondiendo de mí. Antes me esperaban y ahora se me esconden. ¿De quién está hablando Dios? Adán y Eva. Yo debería destruirlos a ellos por lo que han hecho. Pero lo que voy a hacer es: te voy a destruir a ti por lo que has hecho. La forma en la cual te voy a destruir es que voy a hacer que nazca la simiente. Una simiente de mujer va a nacer que va a ser tan poderoso que te va a aplastar la cabeza. Yo pregunto, ¿quién es la única simiente de mujer que tuvo el poder para aplastar la cabeza de la serpiente? El Señor Jesucristo. Lo que Dios está haciendo es prometiendo a la serpiente: no te has salido con la tuya. Lograste que Adán y Eva transgredieran los 10 mandamientos, la ley moral, pero yo les voy a dar a ellos una oportunidad de aceptar a la simiente. Si lo aceptan, pueden ser salvos, pero la simiente a ti te va a aplastar la cabeza, porque yo soy un Dios que perdono. Soy un Dios de segundas oportunidades. Soy un Dios que levanto al caído. Soy un Dios que doy poder para vencer. Y si ellos lo creen, lo van a demostrar hoy sacrificando un corderito. Porque la simiente de la mujer va a nacer con poder. Te va a aplastar la cabeza a ti y va a salvar a Adán y Eva y a todos los que han pecado contra mi ley. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora escuchen bien. Adán y Eva ¿creyeron el mensaje de la simiente? Miren el versículo 21. La Biblia dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles? Apocalipsis 13, versículo 8. ¿Eran pieles de león? ¿Eran pieles de leopardo? ¿Eran pieles de cocodrilo? ¿De dónde salieron las pieles? Apocalipsis 13:8. Adán y Eva están vestidos con túnicas de pieles. Jehová los vistió con túnicas de pieles. ¿Y de dónde sacaron esas pieles? Note lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 8. La Biblia dice claramente qué animal fue sacrificado en el principio. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué animal fue inmolado desde el principio del mundo? Entonces,
Adán y Eva fueron vestidos con pieles de cordero. Porque en el mismo principio, después de que Adán y Eva escucharon lo que Dios le dijo a la serpiente, se llenaron de esperanza. Y dijeron, si es así, Señor, yo creo en esa simiente. Si es así, Señor, que tú me perdonas, yo acepto tu perdón y yo quiero hoy practicar lo que tú me estás diciendo por fe. Voy a sacrificar un corderito inocente, perfecto, inmaculado. Este corderito no ha hecho nada malo, pero yo lo voy a sacrificar porque entiendo que este cordero representa a la simiente que va a morir por mis pecados. Y cuando Adán y Eva sacrificaron el corderito en el principio del mundo, entonces Dios aceptó el sacrificio y Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Lo que estaba diciendo Dios es, han sido perdonados y han sido cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. ¿Por qué usted cree que en el siguiente capítulo de Génesis Dios rechaza la ofrenda de Caín? No crean que las ofrendas que llevaba Caín, la ofrenda de Caín estaba llena de gusanos, señores. No se equivoque que eran frutas malas, no. La razón por la cual Dios rechaza la ofrenda de Caín en Génesis capítulo 4 es porque Caín está buscando un método de salvarse sin derramar sangre. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Dios dice, pero Caín, ¿cómo pretendes salvarte sin derramar sangre? Si todos los que han de ser salvos es por la sangre del cordero. Abel dijo, yo sé que yo soy un pecador, Señor, y aquí traigo mi ovejita y yo voy a derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Caín dijo, no, yo no voy a derramar ninguna sangre, yo voy a traer mis frutas, porque de todas maneras lo que Dios mira es el corazón. Debo decirle que Dios mira el corazón. Pero cuando el corazón está en armonía con Dios, el corazón acepta a Cristo Jesús. Y en ese entonces la forma de demostrar que uno aceptaba a Cristo era sacrificando un corderito, sacrificando una ovejita. Abel llevó su ovejita, Caín no la llevó y Dios rechazó la ofrenda de Caín porque desde Génesis en adelante la ley ceremonial fue añadida a causa de las transgresiones de Adán. Y cada sacrificio representaba a la simiente. Cada sacrificio representaba al que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cada sacrificio representaba al Mesías. Y por eso cuando el Mesías vino, ya no hacía más falta sacrificios, porque Él es el verdadero sacrificio. Él es el Salvador del mundo. Él es el que nos cubre con su justicia. Él es el que nos limpia de todo pecado con su sangre. Él es el que nos dice, yo he venido a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Saben, queridos hermanos, cuando regresamos a Gálatas 3, nos damos cuenta que el mismo versículo 19 nos dice por cuánto tiempo la ley de sacrificios iba a estar vigente. Gálatas 3 nos deja sin ningún motivo de estar confusos, porque el apóstol también nos dice que esa ley escrita en el libro iba a estar vigente por un tiempo nada más. Leamos nuevamente el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De cuál ley está hablando aquí el apóstol? ¿Los 10 mandamientos o los sacrificios y ofrendas? La ley ceremonial. ¿Cómo sabemos que la ley ceremonial? Porque el versículo 10 dice que es la ley que fue escrita en el libro. Además, el versículo 19 dice que es una ley que fue añadida. En otras palabras, no existía, pero fue añadida. Y el mismo versículo 19 nos dice hasta cuándo iba a ser añadida, hasta cuándo iba a estar vigente. Leo textualmente el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y hasta cuándo va a valer esta ley? Hasta que viniese ¿quién?
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese la simiente. En otras palabras, cuando llegue la simiente, ya esta ley queda abolida. Pero si la simiente no llega, hay que seguir sacrificando corderitos y palominos y ovejitas, porque esta ley fue añadida desde la transgresión de Adán y Eva hasta que llegue la simiente. Y una vez que Él llega y muere en la cruz, si usted sigue practicando esa ley, está rechazándolo a Él y por tanto está bajo maldición. ¿Me están siguiendo? ¿Y quién es la simiente? Leamos el versículo 16. Ustedes ya lo dijeron, pero vamos a leer el 16 para que no quede ninguna duda. El mismo Gálatas 3, versículo 16. ¿Quién es la simiente? Hasta que venga la simiente. ¿Y quién es la simiente? Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Hasta cuándo iba a valer la ley ceremonial? Hasta que llegara la simiente, ¿quién es quién? Cristo. Hermanos que me escuchan, hasta el día de hoy hay mucha gente que están confundiendo estas dos leyes. Y entonces creen que los 10 mandamientos han sido abolidos, cuando en realidad los mandamientos que han sido abolidos no son los 10 mandamientos. Los mandamientos que han sido abolidos son los que tienen que ver con sacrificios y ceremonias. Todo lo que tiene que ver con derramamiento de sangre fue añadido a causa de las transgresiones de Adán y Eva y debe estar vigente hasta que venga la simiente que es Cristo. Cuando ese lapso de tiempo se cumple, ya no hay que guardar más esa ley porque fue abolida con la misma muerte de Cristo. Tanto así que la Biblia dice que cuando Cristo murió, en el santuario donde se hacían los sacrificios, en el santuario donde se hacían los rituales, la Biblia dice que había un velo. Y cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rompió en dos. Lo interesante es que se rompió de arriba hacia abajo. Yo pregunto, cuando usted tiene una cortina en la casa y los niños jalan la cortina y se rompe la cortina, ¿de dónde se va a romper la cortina? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo es? ¿De abajo hacia arriba? ¿O de arriba hacia abajo? ¡Ay, Dios! Quiero que lean el versículo conmigo. Vamos a leer el versículo porque esto es interesante. El velo del templo se rasgó en dos. Y la Biblia dice que cuando se rasgó el velo del templo, se rasgó de arriba hacia abajo. Acompáñame al Nuevo Testamento en el libro de San Mateo. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Está hablando del momento que Cristo muere en la cruz. Aquí está el Cordero de Dios. Dice Isaías que como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está el Cordero de Dios en la cruz. Aquí está al que apuntaba toda la ley ceremonial, todos los sacrificios y ofrendas, todos los que derramaron sangre en la antigüedad, los profetas, los patriarcas, los hijos de Dios. Aquí está a quien apuntaba todo eso. Y cuando Él exclama en la cruz, dice el versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Sabe por qué sucedió de arriba abajo? Porque no fue rasgado por seres humanos que están abajo. Fue rasgado por Dios que está arriba. Y entonces como Dios está arriba, lo rasgó y se rasgó de arriba abajo porque Dios estaba diciendo se acabaron las ceremonias, se acabaron los sacrificios, se acabaron las ofrendas, porque aquí está el que salva, aquí está el que limpia pecado,
Aquí está el que perdona, aquí está el que restaura, aquí está el que Caín rechazó, pero Abel lo aceptó. Amigos que me escuchan, la salvación siempre ha sido y siempre será por fe en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? La otra ley sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Hasta el día de hoy siguen vigentes. Porque son los mandamientos con los cuales nosotros podemos perfeccionar nuestro carácter y ser santos como Dios es santo. Y ser buenos como Dios es bueno. Y ser justos como Dios es justo. Por eso quiero que lean conmigo lo que dice Romanos el capítulo 7. Y quiero que ustedes me digan de cuál ley está hablando el apóstol aquí. Romanos el capítulo 7. ¿De cuál ley habla el apóstol aquí en Romanos 7? ¿La ley ceremonial o la ley de los 10 mandamientos? Note lo que dice la Biblia. Romanos 7. Versículo 12, dice así, de manera que la ley, ¿cuál ley? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿De cuál ley está hablando el apóstol allí? Los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de los 10 mandamientos es santo, justo y bueno. Y no solo eso, note el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Cuál ley es espiritual? ¿Los 10 mandamientos o los sacrificios? Los 10 mandamientos. Querido hermano que me escuchan, si usted quiere ser espiritual, tiene que obedecer los 10 mandamientos por el poder de Dios. Si usted quiere ser justo, tiene que obedecer los 10 mandamientos por el poder de Dios. Si usted quiere ser santo, debe obedecer los 10 mandamientos por el poder de Dios, porque la ley de los 10 mandamientos es santo para que tú y yo seamos santos, es bueno para que tú y yo seamos buenos, es justo para que tú y yo seamos justos y es espiritual para que tú y yo seamos espirituales. Es una ley de bendición. Y debo decirle que la razón por la cual el enemigo no quiere que entendamos este asunto es porque cada vez que desobedecemos los 10 mandamientos nos separamos de Dios. Y Él quiere que estemos separados de Dios. Porque Él sabe que separados de Dios somos débiles. Él sabe que separados de Dios somos personas que con cualquier viento de doctrina nos confunde. Él sabe que separados de Dios somos vulnerables al pecado y vamos a ser esclavizados al mundo. Por lo cual, si Él logra que desobedezcamos los 10 mandamientos, nos separa de Dios y automáticamente Él tiene el dominio sobre nosotros. Acompáñame a leerlo como lo pone Isaías 59. ¿Cómo lo describe el profeta Isaías? Isaías 59. Para esto, el profeta Isaías dice así, capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, vuestras desobediencias, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Permítanme preguntarles una cosa. ¿Cuándo es que Adán y Eva se sintieron separados de Dios? ¿Cuando obedecían los mandamientos o cuando desobedecieron? ¿Cuándo es que Adán y Eva no pueden ver más el rostro de Dios? ¿Cuando obedecían los mandamientos o cuando desobedecen? ¿Y por qué usted cree que el diablo quiere que sigamos desobedeciendo? Porque él sabe que si logra que quebrantemos los 10 mandamientos, nos va a separar de Dios. Vamos a perder de vista a Dios y toda su gloria y toda su majestad y toda su santidad. El enemigo sabe que la única forma de separarnos de Dios es haciéndonos desobedecer los mandamientos de Dios. Pero quiero decirle que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar.
quiero decirle que la mano de Jehová sigue salvando hasta lo sumo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Lo único que hay que tener claro es que a buen entendedor, pocas palabras. No hay que ser profeta para saber que la Biblia habla de varias leyes. No hay que ser teólogo para saber que la Biblia habla de varias leyes. Simplemente hay que ser un buen entendedor. Y cuando somos buenos entendedores, con pocas palabras, el Espíritu Santo nos convence de la verdad. Porque Él nos guía a toda verdad. Y Él sabe que todavía hay gracia para aquel que ha quebrantado los 10 mandamientos. Aunque Adán y Eva lo quebrantaron, Dios no los destruyó. Dios les habló de una simiente. Dios les habló de un Mesías. Dios les habló de un Salvador. Ellos lo creyeron, lo aceptaron, sacrificaron un corderito, se vistieron con su justicia. Y Adán y Eva por fe tienen la esperanza de estar en el reino de Dios. Ahora usted y yo no tenemos que sacrificar nada porque ya Cristo fue sacrificado, pero podemos aceptarlo por fe. Podemos reclamar su sacrificio como nuestro. Podemos disfrutar de esa sangre que derramó para mis adulterios, para mis mentiras, para mis codicias. No hay pecado que el hombre haya hecho del cual Cristo no le pueda limpiar. No hay pecado que tú hayas practicado del cual Cristo no te pueda salvar, porque Cristo salva al pecador. Cristo transforma al pecador. Cristo restaura al pecador. Porque Cristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Y por eso mi último texto en esta hora, para todos aquellos que somos buenos entendedores, este es mi último texto de esta hora. 2 Corintios capítulo 5. Mire lo que Cristo quiere hacer con nosotros hoy. Sin duda alguna el enemigo quiere que sigamos robando, mintiendo, idolatrando. Quiere que sigamos quebrantando los 10 mandamientos porque nos separa de Dios. ¿Cuántas veces uno se siente como que no puede orar porque uno ha pecado? Y uno dice, hasta vergüenza me da de orar. No tengo ganas de ni arrodillarme porque creo que Dios no me va a escuchar. Es el enemigo que te hace pecar y después te dice, ¿para qué vas a orar si Dios no quiere nada contigo? O eres un hipócrita. Si yo fuera tú, más bien me tiro del puente. El enemigo sabe que cuando pecamos nos separa de Dios. Y en vez de que uno corra a los brazos de Jesús, uno se va separando y separando y separando. Y cuando uno viene a ver, está hundido en el fango del pecado. Porque es la única forma que Él puede separarnos de un Dios de amor. Pero quiero decirle que Cristo vino para reconciliarnos. Cristo vino para que el que lo acepta a Él está dispuesto a hacer las paces con Dios. Cristo es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha paz hay cuando Cristo es nuestro Salvador. Y por eso Romanos es claro y Corintios es mucho más contundente. 2 Corintios 5, leo el versículo 18 en adelante, que dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Reconciliando consigo al mundo. ¿Cuál es la función de Cristo? ¿Vino a condenar al mundo porque pecó? No. ¿Vino a condenar al borracho? No. ¿Vino a condenar al adúltero? No. ¿Vino a condenar a los hijos que son rebeldes con sus padres? No. ¿Vino a condenar al ateo? No. Ni siquiera vino a condenar al homosexual. No. Cristo vino a reconciliarnos. El que nos separó de Dios fue el diablo. Cuando quebrantamos los 10 mandamientos, nos separó de Dios. Y Cristo vino para reunirnos, reconciliarnos, restaurar la relación que el diablo rompió. Y qué lindo lo que dice el versículo 19. Que estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira qué tremendo, señores. Cristo dice, no vamos a hablar de eso. Eso ya pasó. Yo no vine a achacarte lo que hiciste. No te voy a tomar eso en cuenta. ¿Usted se imagina lo que es que Cristo no viene a sacarnos a la luz todo lo malo que somos?
¿Usted se imagina que más bien nos promete que va a sepultar todas nuestras iniquidades en la profundidad de la mar? ¿Usted se imagina lo que es que Él puede tirarnos en cara todo lo que le hemos hecho? Y Él dice, no, ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Eso es como que nunca sucedió. Olvídate eso, Watson, ya, olvídate. Hablemos de cosas lindas. Dios quiere reconciliarte contigo. ¿Estás dispuesto a reconciliarte con Él? Yo soy el mediador. Yo soy el que uno las partes heridas. Tú lastimaste a Dios, pero Dios te sigue amando. Watson, Dios te sigue amando. Reconcíliate con Dios. Y no te va a tomar en cuenta tus pecados. No te va a achacar en tu cara lo que has hecho. No te va a... No, Watson, Él no te odia. Es el diablo que te está mintiendo. Él ni siquiera piensa que eres un hipócrita. Ese es el diablo. El diablo quiere que te sigas apartando y apartando y apartando. Pero yo vine a reconciliarte con Dios. Dice la Biblia, querido hermano, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quién es el que normalmente ruega cuando hay una diferencia? Cuando hay una diferencia entre dos personas, normalmente el que ruega es el que ofendió. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Yo te pido una oportunidad, de rodillas me voy a poner, no lo vuelvo a hacer, perdóname, dame un chancecito. El que ofendió es el que ruega, pero aquí el que está rogando es el que fue ofendido. Es Dios quien está rogando al hombre, dame un chance en tu vida. Permítame ser tu Dios. Permítame ayudarte con tus luchas. Permítame sacarte del fango. Te estoy rogando, Watson, dame un chancecito, por favor. Cristo es el que reconcilia. Él sana, Él restaura, pero dame un chance. La Biblia dice que Dios nos está rogando que nos reconciliemos con Él. Después de todo lo que hemos hecho, hermano Segura, Dios todavía nos ruega. Dios todavía se humilla y dice, yo no tengo orgullo. A mí no me da vergüenza decirte que te amo, Watson, aunque estás sucio. Yo te amo, ¿qué voy a hacer? No te pareces a mí, pero te voy a transformar por mi poder y mi gracia. Yo quiero una oportunidad. No le creas al diablo. Todo lo que has hecho es apartarte más y más de mí, pero yo estoy enamorado de ti. Dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. ¿Qué tal si nos reconciliamos hoy? Querido hermano que me escuchas, el Dios que yo predico está enamorado de ti. Y no importa lo que hayas hecho, no importa en lo que hayas caído. La razón por la cual estás aquí hoy es porque Dios te sigue amando. Y me dijo, asegúrate de decirle que yo lo sigo amando. Dile que yo estoy dispuesto a la reconciliación, que el único que lo puede hacer es la simiente, es Cristo el que reconcilia. Pero quiero que tú ruegues como si Dios estuviese rogando a través de ti, Watson. Ruégale al pueblo que se reconcilie conmigo. Dios te ama. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? Permítame orar contigo en esta noche, porque al buen entendedor, pocas palabras. La ley de los 10 mandamientos la hemos quebrantado una y otra vez, y antes de Dios achacarnos esos pecados y tirarlos en la cara, nos dice hoy, no los voy a tomar en cuenta. Hablemos de cosas lindas, hablemos de amor, hablemos de perdón, hablemos de segundas oportunidades. Reconcíliate conmigo, pero no guardes más la ley de sacrificios y ofrendas, porque Cristo ya murió por ti. Cristo ya resucitó. Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por ti. La única ley que está vigente hoy y estará vigente mañana y estará vigente por la eternidad son los 10 mandamientos, porque es a través de esa ley que Dios quiere perfeccionar nuestro carácter. ¿Quieres ser santo como Dios es santo? Ponte de pie, que me gustaría orar por ti en esta noche.
Vamos a orar por una reconciliación con Dios. Todo lo que ha sucedido hasta hoy, todo lo que sucedió durante el día de hoy, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, de la cual hemos causado dolor a Dios. Dios me ha dicho hoy que te comparta a ti que no va a tomar en cuenta tus pecados. Lo único que Él quiere es reconciliarse contigo. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque si somos buenos entendedores, con estas pocas palabras nos basta para saber que tu amor es un amor eterno. Porque ¿cómo puede ser posible que hemos quebrantado tus 10 mandamientos tantas veces, de tantas maneras, y antes de mandar a la simiente para condenarnos, más bien mandas a la simiente para reconciliarnos? Eso no lo puedo entender. Lo único que puedo decir es gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia es para siempre. Y hoy estamos claros de que no podemos confundir una ley con la otra. Porque una ley es de ceremonia, de sacrificios. Una ley fue añadida a causa de las transgresiones de Adán y Eva, pero fue añadida desde el principio hasta que viniese la simiente, que es Cristo. Hoy nosotros miramos hacia la cruz y por fe en el Cristo que murió por nosotros somos salvos. Por fe en el Cristo que resucitó y ascendió al cielo a interceder por nosotros, podemos ser transformados. Por ese Cristo podemos ser reconciliados contigo. Señor, gracias por Cristo, que es un Salvador completo. Es un Salvador que vive por los siglos de los siglos. Y hoy Él está haciendo una obra maravillosa de reconciliación entre hombres que hemos ofendido y un Dios que sigue rogando, un Dios que sigue esperando, un Dios que sigue amando, un Dios que lo único que anhela es rescatar a sus criaturas, porque somos la niña de sus ojos. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis amigos que nos acompañan. Bendice, Señor, a cada persona que está luchando, que está siendo bombardeado constantemente en su mente por Satanás, haciéndoles creer que lo que han hecho no les permite acercarse a Dios. Señor, Cristo vino para reconciliarnos. Y si hay alguien que es un mentiroso, es el diablo. Y hoy no venimos a escuchar mentiras del diablo, venimos a escuchar la verdad de Dios. Hay bendición, hay salvación, hay restauración, hay reconciliación en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.